Elena vivía en Ciudad de México. Su vida había sido difícil, pero consiguió salir adelante. Su madre la crió sola y con mucho esfuerzo. Nunca supo quién era su padre ni él se molestó en presentarse. Y paradojas del destino, la historia se iba a repetir. Había conocido a un joven apuesto que le prometió ponerle el mundo a sus pies. Pero todo resultó ser mentira y se vio sola y con un embarazo en su 8º mes de gestación. Al principio pensó que la vida para ella se había acabado, que no conseguiría salir adelante. Pero recordó lo que su madre, ya fallecida, trabajó para que ella tuviese una existencia mejor y decidió pelear por su pequeña Carmen. Y así lo hizo. Con mucho esfuerzo, en cuanto se recuperó del parto, se puso a trabajar. Consiguió que su sobrina cuidara del bebé, mientras ella estaba fuera. Y así fueron pasando los meses. El primer año fue muy feliz. La pequeña era sana y muy alegre. Sin duda merecía la pena el sacrificio. Pero las preocupaciones pronto llegaron. Poco después del primer cumpleaños se empezó a notar cosas muy extrañas en Carmencita. Una noche, cuando llegó a casa de su sobrina después de trabajar, creyó ver cerca de la azotea 3 puntos de luz, como si fuesen bolas de fuego. No le dio más importancia y pensó que se trataría de un reflejo en el cristal. Pero con el paso de los días empezó a preocuparse porque los veía a menudo. Además, cada vez que sucedía, su hija lloraba intensamente. Después de un tiempo, decidió contárselo a su sobrina. Pensaba que ésta pondría cara de incredulidad e incluso se reiría, pero no. La miraba atentamente y asentía con la cabeza. Dijo que había notado que en determinadas horas la niña se comportaba de forma extraña y aparecían posturas imposibles. Ella no había visto las bolas de fuego, pero enseguida advirtió a su tía de que podía ser brujería. Debía ponerle solución, pues se decía que había espíritus que querían llevarse a los bebés. Se asustó un poco, pero decidió esperar a ver qué pasaba. En aquellos momentos no creía mucho en lo paranormal, ni se imaginaba lo que iba a cambiarle la vida. Y el primer paso fue que de repente a la pequeña empezaron a aparecerle cardenales en el cuerpo. No entendía cómo podía salirle uno nuevo cada día. En ese momento decidió contactar con un experto en ocultismo. Él le dijo que efectivamente eran almas que querían robarle a su niña. Eran peligrosas y cuando se fijaban en alguien se hacía difícil escapar. Le recomendó rezar la oración de las 12 verdades mientras anudaba un hilo rojo. Esa misma noche tan pronto vio las luces a lo lejos y en compañía de su familia se puso a rezar. Todos se quedaron petrificados cuando empezaron a escuchar unos fuertes golpes por toda la casa, hasta que de repente cesaron y las luces desaparecieron. La pequeña se calmó y ella pensó que todo se había acabado, pero no, la cosa fue a peor. Con el paso de los días, su sobrina empezó a notar que las cosas en casa se movían de sitio. Escuchaba portazos estando sola y en algunas ocasiones hasta fuertes risas. Desesperados volvieron a consultar con el experto, que les recomendó rezar la misma oración pero ahora con un círculo de sal. Así lo hicieron. Prepararon todo y una noche en plena calle se pusieron a recitar la oración alrededor del círculo. Cuando apenas habían comenzado, todos se asustaron al escuchar unos gruñidos terribles, pero no veían nada. Y de repente en medio del círculo se dibujó la silueta de una mujer cayendo desde el cielo. Esa figura se retorcía de dolor como si estuviera ardiendo en el infierno. Los gritos eran tan fuertes que asustaron a varios vecinos, que salieron de sus casas y se pusieron también a rezar. Justo cuando terminaron la oración, la silueta desapareció. Las cosas desde entonces comenzaron a ir mejor, pero son conscientes de que mientras la niña sea pequeña, esa alma condenada puede volver en cualquier momento.